vamos a ver lo que son las principales variables que modulan el comportamiento dentro de lo que es la sexualidad. Sí es muy importante tener de antecedentes estas bases teóricas que Michel Foucault habla sobre la historia de la sexualidad en torno a que el individuo finalmente está dentro de un sistema, el cual va a impactar directamente en él, en sus creencias, lo cual va a llevar pues a un determinado comportamiento, ¿no? Entonces vamos a ir tratando de desglosar más detalladamente el ver cómo de una esfera macrosocial puede impactar en un comportamiento pues en torno a lo que es la sexualidad. Bueno, sí es muy importante que nosotros empecemos a ver que nosotros estamos dentro de tres niveles sociales, nivel macrosocial, mesosocial y microsocial. Cada país tiene factores o diferentes factores económicos, sociales y culturales. Es decir, no es lo mismo la cultura mexicana que la cultura estadounidense o la cultura de los Países Bajos, ¿no? Entonces, desde ahí podemos empezar a diferenciar de que cada país incluso es diferente a los demás o incluso dentro del mismo país existen diferentes subculturas que hace que el comportamiento pues sea de manera diferente incluso dentro del mismo país, ya que por ejemplo en México no es lo mismo el comportamiento, las creencias en torno a un fenómeno de las personas del norte en comparación con las personas del sur. Estos niveles macrosociales caen, digamos, a un nivel mesosocial, a la familia, escuelas, grupos, instituciones de salud, modulado por los medios de comunicación, los cuales son los encargados justo de transmitir la información. No nos vamos a enfocar tanto en el cómo llega, sino en cómo nosotros lo vamos incorporando. Entonces, en el nivel mesosocial, obviamente un hombre y una mujer nacen en una familia que tienen diversos factores culturales, estilos de crianza mediados por factores sociales, los cuales van a educar o criar a su hijo de acuerdo a cómo ellos fueron criados, ¿no? Al final de cuentas tenemos unos antecedentes ya sociales. A su vez, el niño y la niña está inmerso dentro de otro sistema que son la escuela, grupos de amigos, instituciones de salud y otros espacios de influencia donde ese individuo interactúa en cada uno de ellos, aprendiendo y relacionándose de acuerdo a ese subsistema en el cual se está desarrollando. ¿Sí? Entonces, el niño o la niña va a empezar a incorporar creencias, aptitudes, posturas en torno a cualquier fenómeno comportamental, pero aquí nos apega justamente en torno a la sexualidad, ¿sí? Ahora, sí es muy importante tener en cuenta que también algo inmerso dentro de la forma en cómo se está adquiriendo el conocimiento es en función de la normalidad. Sabemos que al final la normalidad es una medida finalmente instaurada socialmente de acuerdo a lo que en ese contexto es normal, y usualmente la normalidad o la curva de normalidad va a caer en el comportamiento que es mayormente aceptable a través del grupo social. Por eso aquí vemos justamente que desde hace mucho tiempo se consideraba incluso a la homosexualidad como una enfermedad, porque no entraba dentro de esta normalidad que en esos momentos pues aparentemente pues eh, ocupaba la mayor parte de lo que son las personas heterosexuales. Entonces justamente aquí es un ejemplo de cómo la normalidad puede ir variando a lo largo del tiempo en función no de algo que realmente sea o tenga un sustento científico,
sino de lo que en ese momento se está dando culturalmente en su mayoría. Entonces, siguiendo dentro de este punto, ese niño y la niña crece en función de los conocimientos, estilos de crianza, formas de solución de problemas, de acuerdo a lo que normalmente está socialmente aceptado dentro de ese sistema o mesosistema. Sabemos que incluso existen diferentes tipos de familia que a lo mejor tienen diferentes comportamientos, estilos de crianza y pueden ser más o menos adaptativos. Sabemos que al final de cuentas la adaptación es en función de que tanto el comportamiento tiene consecuencias tanto positivas para él mismo, y así es consecuencias negativas, pues vamos a ver lo que es comportamientos desadaptativos. Y ya en un nivel microsocial, bueno, encontramos las condiciones externas, sistemas de actividades, comunicación, condiciones internas como biológicas, psicológicas. Dentro de las psicológicas podemos encontrar los pensamientos, las emociones, que a su vez nos pueden provocar ciertas respuestas biológicas. Y en torno a la sexualidad, por ejemplo, lo biológico es lo que conocemos como el tiempo de reacción o la respuesta normal, tanto en hombres como mujeres, sobre la excitación, ¿no? Todo lo que es la campana hasta antes de la resolución. Obviamente nos estamos enfocando nada más en el tema de la sexualidad, pero es muy importante, por ejemplo, también que biológico podemos cambiar esta gráfica a lo mejor por niveles de activación fisiológica de la ansiedad, ¿sí? Entonces, esta finalmente respuesta va a estar precipitada por situaciones externas, como acá están estos sistemas, pero más desglosadamente podemos ver personas, situaciones, hora del día, incluso acá en torno a la sexualidad, a lo mejor caricias, el preámbulo, los besos, ciertas atracciones o fetiches o parafilias sobre algún objeto que nosotros visualmente lo encontramos atrayente. Entonces, estas situaciones van a ser leídas en función de estos aspectos cognitivos que nos va a llevar a experimentar ciertas emociones y además también ciertas respuestas biológicas, ¿sí? Pero no hay que olvidar que al final de cuentas, todo esto, estas condiciones internas, pues va a estar modulada también por estos niveles mesosociales y macrosociales, que es ahí donde sí la incorporación del conocimiento interfiere con la experiencia que se está viviendo en ese momento, es donde nosotros podemos empezar a encontrar consecuencias dentro de lo que es la conducta sexual en alguna de estas fases. Por ejemplo, puede ser de que llegue en algún momento que la excitación se detenga por factores cognitivos, emocionales, que impactan en lo biológico. A lo mejor una condición externa puede ser que el individuo tenga haya ocurrido un día muy estresante en el trabajo, ¿no? Y esas condiciones impactan en estas cuestiones psicológicas o biológicas, o en torno a lo mejor a factores culturales o creencias. Puede ser a lo mejor que el individuo tenga una creencia, el hombre a lo mejor, donde se preocupe por no ser suficiente para su pareja en esos momentos, ya que la cultura, quizás el individuo creció en una cultura heteronormativa donde se dice la mujer es receptora y el hombre es proveedor, ¿no? Entonces, es ahí donde empieza a ser disfuncional con el comportamiento, el modo en cómo la cultura impacta en creencias que a su vez impactan en respuestas biológicas, ya que pues al final de cuentas las creencias son un factor cognitivo. Entonces, de aquí podemos empezar a ver que si
a lo mejor, como les comento, ¿no? Esto se puede presentar en cualquier punto de los niveles dentro de lo que es el tiempo de la excitación y puede haber interferencias, que es ahí donde empezamos a observar las disfunciones sexuales todavía sin llegar a un diagnóstico clínico, porque sabemos que el diagnóstico clínico tiene que cubrir determinado tiempo, ¿sí? Entonces, estas disfunciones sexuales, más concretamente, pues podemos verlas moduladas por una depresión, factor psicológico que disminuye el deseo, factor biológico. Esta disminución del deseo, hay una disminución de la meseta, nivel de excitación, y obviamente empieza a tener consecuencias negativas en sus relaciones interpersonales, como relaciones con la persona fuera de lo sexual insatisfactorias o dentro de la sexualidad del sexo insatisfactorias también. Disminución del orgasmo, a lo mejor no se llega completamente a la meseta y se llega a un nivel mucho más bajo. Y esta disminución del orgasmo también puede ser por una estimulación inadecuada, es decir, estas condiciones externas, tanto situacionales como de la misma persona, ¿no? Aquí, por ejemplo, el sistema de la comunicación, podemos hablar incluso de externar lo que uno quiere sexualmente a la otra persona, pero por factores biológicos a lo mejor que le impide a la persona esta conducta, pues se detiene. Y recuerden que siempre estamos inmersos dentro de lo que es normal. Quizás la persona creció dentro de esta normativa y por esa razón le impide externar adecuadamente qué es lo que se necesita o qué es lo que requiere dentro de ese acto sexual. Entonces, todo esto es lo que nos va a empezar a llevar a lo que son las disfunciones sexuales y pues vamos a empezar a configurar nuestras propias vivencias en torno a la sexualidad y a la manifestación de la conducta sexual. Espero que haya sido claro y bueno, por mi parte sería todo.